Lo que estás a punto de ver te hará pensar 2 veces antes de acercarte demasiado a los insectos. Parece suave e inofensiva, como una pequeña bola de pelo, pero si una persona la toca, el dolor es tan intenso que algunos dicen que se siente como un cuchillo caliente cortando profundamente la piel. Esta es la oruga gato, la oruga más venenosa del planeta. Se encuentra en partes de los Estados Unidos, principalmente en el sur, aferrada a los robles y olmos, esperando a que un humano desafortunado la roce. El veneno no se inyecta a través de colmillos o aguijones, sino a través de espinas huecas ocultas debajo de su grueso pelaje. En el momento en que perforan la piel, el veneno se propaga rápidamente. Un dolor ardiente y palpitante estalla casi de inmediato, irradiando hacia afuera como fuego. En cuestión de minutos, el lugar de la picadura se enrojece y se hincha. El dolor no se queda en un solo lugar, se dispara por la extremidad. A veces llega al pecho, provocando náuseas, mareos y dificultad para respirar. Algunas víctimas han informado de que sienten como si sus huesos se estuvieran rompiendo desde dentro. Y la peor parte, puede durar 12 horas o más. Algunas personas han terminado en el hospital sin poder moverse por el dolor incesante. A diferencia de una picadura de avispa o abeja, el veneno de la oruga gato no solo ataca la piel, se infiltra en el sistema nervioso, creando oleadas de ardor y calambres que pueden extenderse por todo el cuerpo. Incluso después de que el dolor desaparece, el veneno deja marcas rojas profundas que pueden persistir durante días. Si varias orugas pican a una persona, la reacción puede ser mortal. La hinchazón puede volverse grave y dificultar la respiración. En casos raros, las personas han entrado en estado de shock. Una sola picadura de hormiga roja es desagradable, pero cuando atacan no lo hacen solas. Estos diminutos invasores de color marrón rojizo se lanzan en masa en segundos, atrapando la piel con sus mandíbulas antes de liberar veneno a través de sus aguijones. El dolor es agudo, como una repentina sacudida de fuego, pero no se detiene allí. Una sensación de ardor se extiende, seguida de ampollas llenas de pus que pican y pueden durar semanas. Las hormigas rojas no solo son agresivas, sino implacables. Si una pica, le seguirán docenas más, inyectando veneno que causa una reacción ardiente y palpitante. El veneno contiene alcaloides que destruyen las células y crean una inflamación intensa. Para la mayoría de las personas, el ardor se desvanece y se convierte en una picazón profunda, pero para algunas la reacción es mucho peor. Las respuestas alérgicas graves pueden causar hinchazón en la garganta y dificultad para respirar, lo que hace que las picaduras múltiples sean peligrosas. Las hormigas rojas han causado incluso ceguera temporal cuando han atacado la cara. Su veneno irrita los ojos hasta el punto de cerrarlos por completo. Su velocidad y su gran cantidad los convierten en una verdadera amenaza, especialmente en el sur de los Estados Unidos, donde se han extendido rápidamente. A diferencia de otros insectos que pican, no solo pican y se van volando, sino que siguen atacando. Mide casi 2 centímetros de largo. Sus alas zumban como una pequeña máquina y su veneno es tan tóxico que puede destruir tejidos. El avispón gigante asiático, a menudo llamado el avispón asesino, es un verdadero gigante en el mundo de los insectos que pican. Una sola picadura es mucho peor que la de cualquier avispa o abeja, pero el verdadero peligro reside en las propiedades únicas de su veneno. A diferencia de la mayoría de los insectos que pican, el veneno de este avispón contiene citotoxinas, compuestos que descomponen las células musculares y cutáneas, a veces dejando heridas profundas. El dolor es instantáneo y brutal y se extiende como una quemadura abrasadora. El lugar de la picadura se hincha rápidamente y en algunos casos puede ennegrecerse debido al daño tisular. Si una persona recibe varias picaduras, el veneno puede causar toxicidad sistémica, lo que lleva a un fallo orgánico. Incluso aquellos que sobreviven a múltiples picaduras describen el dolor como inolvidable, pero lo que hace que este avispón sea aún más aterrador es su agresividad. No solo se defiende, sino que caza activamente. Los enjambres de estos avispones diezman las colonias de abejas, destrozando a miles de abejas en cuestión de horas. Estos avispones han sido responsables incluso de muertes humanas en Japón y China, donde su número es mayor. En el caso de alguien que tenga la mala suerte de ser picado repetidamente, el veneno puede sobrecargar el cuerpo, provocando un shock, insuficiencia renal o incluso la muerte. Incluso una sola picadura puede dejar un dolor profundo y persistente que dura varios días. La araña viuda negra, que se esconde en rincones oscuros, garajes y espacios tranquilos, es mucho más peligrosa de lo que sugiere su pequeño tamaño. Al principio, la picadura de este arácnido negro brillante, marcado por su icónica forma de reloj de arena rojo, apenas se nota, solo 2 pequeñas punciones. Pero en cuestión de minutos, el veneno comienza a abrirse paso por el sistema nervioso, causando estragos de adentro hacia afuera. El veneno está repleto de latrotoxinas que alteran las señales nerviosas y provocan contracciones musculares incontrolables. Primero, hay un dolor sordo en el lugar de la picadura.
luego oleadas de dolor tipo calambres que se extienden por todo el cuerpo. Los músculos del pecho y el abdomen se tensan tanto que a las personas les cuesta respirar. Algunos describen la sensación como si estuvieran siendo apretados con un agarre de acero, mientras que otros la comparan con contracciones intensas de parto que no se detienen. Aparecen sudoración, mareos y náuseas, lo que hace que incluso los movimientos más pequeños resulten agotadores. En los peores casos, la presión arterial se dispara peligrosamente, el ritmo cardíaco se vuelve irregular y puede aparecer parálisis. Sin tratamiento, los efectos del veneno pueden durar días y aunque las muertes son poco frecuentes, no son imposibles, especialmente en el caso de los ancianos o de quienes tienen sistemas inmunológicos debilitados. Sin embargo, por muy venenosa que sea la viuda negra, su picadura no pudre la carne. Para eso, otra araña toma la delantera. Hay una razón por la que se teme a las arañas reclusas pardas, no porque sean agresivas, sino porque cuando pican los resultados pueden ser horribles. A diferencia de la viuda negra, cuyo veneno ataca el sistema nervioso, la reclusa parda inyecta un veneno necrótico que literalmente puede destruir la carne. Al principio, la picadura puede parecer inofensiva, solo un pequeño bulto rojo, apenas más doloroso que una picadura de mosquito. Pero en unas pocas horas comienza el daño real. El veneno contiene enzimas que descomponen el tejido y en casos graves la piel comienza a morir. Una pequeña herida se convierte en una llaga profunda y abierta que a veces crece centímetros de ancho. Si no se trata, puede extenderse más, creando un cráter hundido y ennegrecido donde solía haber piel sana. Algunas picaduras se curan rápidamente y solo dejan cicatrices leves, pero otras pueden provocar una desfiguración permanente. En casos extremos, el veneno se extiende más allá de la picadura, causando fiebre, escalofríos y daño a los órganos. Si bien la muerte es poco frecuente, las infecciones de heridas no tratadas pueden volverse mortales. Esta araña puede ser pequeña, pero su picadura puede dejar cicatrices que duran toda la vida. Y sin embargo, ni siquiera el veneno de la reclusa parda se compara con la agonía de la picadura del siguiente insecto. Si el dolor tuviera un sistema de clasificación, la hormiga bala estaría en lo más alto. Esta hormiga, que se encuentra en las profundidades de la selva amazónica, produce una picadura tan potente que se compara con recibir un disparo. A diferencia de la mayoría de los insectos que pican, cuyo veneno desaparece después de minutos u horas, el veneno de la hormiga bala deja al cuerpo con dolor durante un día entero. En el momento en que el aguijón perfora la piel, el veneno inunda los nervios, provocando una sensación de ardor implacable. No es una picadura aguda y rápida, sino una agonía profunda y palpitante que aumenta en intensidad. El dolor se irradia por toda la extremidad, haciendo que sea casi imposible moverse. Las víctimas describen la sensación de ondas de descargas eléctricas que pulsan a través de su cuerpo, como si sus músculos estuvieran siendo desgarrados desde el interior. Y lo peor, no hay alivio. El dolor dura de 12 a 24 horas y a menudo deja a las personas incapaces de caminar, dormir o incluso funcionar. Es tan grave que algunas tribus amazónicas utilizan hormigas bala en rituales de iniciación, obligando a los jóvenes guerreros a soportar múltiples picaduras como prueba de fuerza. Incluso aquellos que solo lo experimentan una vez dicen que es el peor dolor que han sentido en su vida. Pero por insoportable que sea la picadura de la hormiga bala, hay un insecto que algunos creen que podría ser incluso peor. Durante años, la picadura de la hormiga bala fue considerada la más dolorosa del mundo. Luego aparecieron informes sobre la avispa verdugo y comenzó el debate. ¿Podría ser la picadura de una avispa realmente peor que la de la infame hormiga bala? La avispa verdugo no es tan conocida, pero se dice que su picadura es cegadora, ardiente e imposible de ignorar. A diferencia del dolor profundo y punzante de la hormiga bala, la avispa verdugo produce una picadura aguda, abrasadora e implacable. El veneno ataca las terminaciones nerviosas y envía oleadas de agonía a través del área afectada. La hinchazón se produce casi instantáneamente y el dolor persiste durante horas. Algunos afirman que incluso causa daño tisular, lo que la convierte en algo más que una experiencia dolorosa. Es una herida que tarda en sanar. Si bien menos personas han sido picadas por la avispa verdugo en comparación con la hormiga bala, quienes sí lo han hecho describen un nivel de dolor tan intenso que los deja en estado de shock. Aún no se ha decidido si es realmente peor, pero una cosa es segura: nadie que haya pasado por eso quiere volver a pasar por eso. La araña errante brasileña que acecha en los rincones oscuros de las plantaciones de banano y las selvas tropicales no es una araña cualquiera, es uno de los arácnidos más venenosos del mundo. A diferencia de la mayoría de las arañas que tejen telarañas y esperan a sus presas, esta caza moviéndose rápidamente por el suelo de la jungla, atacando con rapidez y precisión. Y si una persona tiene la mala suerte de ser picada, los efectos pueden ser mucho peores que el dolor. El veneno está repleto de neurotoxinas que atacan el sistema nervioso, provocando espasmos musculares incontrolables, dolor ardiente
y parálisis. En cuestión de minutos, el lugar de la picadura palpita intensamente y el dolor se irradia a toda la extremidad. El veneno causa una afección conocida como priapismo, que significa hinchazón prolongada y dolorosa en los hombres, un efecto secundario que incluso ha llevado a la investigación médica sobre posibles tratamientos para la disfunción eréctil. Pero el verdadero peligro surge cuando el veneno se extiende más. A medida que se desplaza por el torrente sanguíneo, altera la respiración, aumenta la frecuencia cardíaca y en casos graves bloquea los órganos vitales. Las personas mayores son las que corren mayor riesgo, ya que sus cuerpos luchan por combatir los efectos. Sin tratamiento, una picadura de esta araña puede ser fatal, y aunque existe un antídoto, la capacidad de la araña para moverse rápido, esconderse bien y liberar uno de los venenos más potentes de la naturaleza la convierte en una criatura aterradora. Pero por más mortal que sea, hay otro insecto cuya picadura no solo causa dolor, puede cambiar el cuerpo de una persona para siempre. A primera vista, la mosca tsetse parece un insecto cualquiera que zumba por los húmedos paisajes de África. Pero esta pequeña mosca es portadora de algo mucho peor que una picadura que produce picor. Propaga un parásito que poco a poco se apodera del cuerpo y lo va apagando poco a poco. Cuando la mosca tsetse pica, inyecta tripanosomas, unos parásitos diminutos que entran en el torrente sanguíneo y empiezan a multiplicarse. Los primeros síntomas parecen bastante inofensivos: fiebre, dolores de cabeza y de articulaciones. Nada fuera de lo normal, pero a medida que los parásitos se propagan, atacan el sistema nervioso central y provocan algo mucho más aterrador: la enfermedad del sueño africana. Las personas infectadas empiezan a sentirse constantemente agotadas, luchando por mantenerse despiertas durante el día, mientras que sufren insomnio por la noche. Su cuerpo se debilita cada vez más a medida que los parásitos invaden el cerebro, provocando confusión, alucinaciones y una pérdida gradual del control sobre el movimiento. En las últimas etapas, las víctimas caen en un coma profundo y su cuerpo se apaga por completo. Sin tratamiento, la muerte es casi segura. La mosca tsetse no solo pica, sino que transforma a sus víctimas de adentro hacia afuera, convirtiéndolas en una cáscara ambulante de agotamiento y confusión. Y lo más aterrador, no existe vacuna. Para quienes viven en zonas donde proliferan estas moscas, la única defensa es evitar la picadura por completo. Pero mientras este insecto agota el cuerpo lentamente, la siguiente criatura en la lista ataca con toda su fuerza, en gran número y con una agresividad abrumadora. La mayoría de las abejas pican solo como último recurso, y las abejas africanizadas no solo pican, sino que forman enjambres. Estas abejas, a menudo llamadas abejas asesinas, no esperan a que una persona se acerque demasiado a su colmena. Atacan al verlas, persiguiendo a su objetivo durante cientos de metros, picando repetidamente en un ataque coordinado que puede volverse mortal en cuestión de minutos. El veneno en sí no es más potente que el de una abeja común, pero el verdadero peligro proviene de la gran cantidad de picaduras. A diferencia de la mayoría de las abejas que pican una vez y mueren, las abejas africanizadas atacan a cientos o incluso miles, inyectando tanto veneno en el cuerpo que sobrecarga el sistema. En cuestión de momentos, la víctima experimenta un dolor intenso, hinchazón rápida y mareos. Si la persona es alérgica, el ataque puede desencadenar un shock anafiláctico, lo que dificulta la respiración. Pero incluso para quienes no tienen alergias, un ataque a gran escala puede ser devastador. El veneno se propaga por el cuerpo, dañando los tejidos, provocando inflamación interna y en casos extremos provocando insuficiencia orgánica. Se han encontrado víctimas con más de 1000 picaduras, con el cuerpo apenas reconocible por la inflamación y la reacción al veneno. Estas abejas han sido responsables de múltiples muertes, especialmente en el sur de Estados Unidos, donde sus agresivas colonias se han establecido. Lo peor que puede hacer una persona: correr hacia el agua. Las abejas africanizadas esperan revoloteando por encima hasta que la víctima reaparece. La única escapatoria real es seguir corriendo, entrar y sellar todos los puntos de entrada. Estas abejas no solo defienden su colmena, van a la guerra y cualquiera que se interponga en su camino se convierte en enemigo. El ciempiés gigante del desierto, que acecha bajo rocas y troncos caídos, es una criatura que parece sacada de una pesadilla. Se mueve rápido y su largo cuerpo acorazado se desliza por el suelo con docenas de patas afiladas. Pero lo que lo hace verdaderamente aterrador no es su apariencia, sino su mordedura venenosa que produce una ola explosiva de dolor que puede durar horas. Este ciempiés no tiene colmillos como una serpiente, sino que utiliza forcípulas, patas delanteras modificadas que perforan la piel como dagas e inyectan veneno directamente en la carne. El resultado
resultado, un profundo dolor ardiente seguido de una rápida hinchazón y espasmos musculares. Algunas personas experimentan náuseas, mareos y una intensa sensación de palpitaciones que se extiende por la extremidad. El veneno no suele ser mortal, pero puede causar parálisis temporal, daño tisular e incluso palpitaciones cardíacas. A diferencia de muchas criaturas venenosas que atacan y se retiran, el ciempiés gigante del desierto muerde y se aferra a su víctima con sus patas envolviendo a la víctima mientras inyecta más veneno. Algunas picaduras han dejado un dolor persistente durante días, y en casos excepcionales, reacciones graves han requerido hospitalización. Pero mientras que el veneno de este ciempiés ataca los nervios y los músculos, la siguiente criatura en la lista libera una toxina que puede paralizar el cuerpo por completo, lentamente, en silencio y con efectos devastadores. La mayoría de las criaturas venenosas atacan rápido, pero la garrapata paralizante es diferente. Se adhiere sin que nadie se dé cuenta, se alimenta de sangre mientras libera una toxina que apaga gradualmente el sistema nervioso. Este pequeño arácnido que se encuentra en Australia causa uno de los envenenamientos más extraños y aterradores de la naturaleza. Una parálisis que se extiende por el cuerpo y empeora cada hora. Al principio los efectos parecen leves, un poco de debilidad, algunos movimientos inestables, pero a medida que la garrapata se alimenta, su veneno se extiende, interrumpiendo las señales nerviosas y debilitando los músculos. Pronto, las piernas se debilitan demasiado para mantenerse en pie, el habla se vuelve arrastrada y las tareas simples se vuelven imposibles. Si no se quita la garrapata, el veneno continúa tomando el control, afectando los músculos del pecho y los pulmones. En casos graves, las personas pierden la capacidad de respirar por sí mismas, lo que requiere tratamiento médico de emergencia para seguir con vida. Lo que hace que esta criatura sea tan peligrosa es su sigilo. Muchas víctimas ni siquiera se dan cuenta de que han sido mordidas hasta que la parálisis ya ha comenzado. Incluso después de quitar la garrapata, la recuperación puede llevar semanas, ya que el cuerpo lucha por recuperar su función completa, pero mientras este parásito drena lentamente la capacidad de movimiento de su víctima, el siguiente en la lista se esconde en la carne y crece debajo de la piel en una pesadilla viviente. Algunos insectos pican y se van, otros pican y siguen su camino, pero el tábano humano hace algo mucho más inquietante. Pone sus huevos dentro de la carne viva, donde las larvas eclosionan, crecen y se alimentan debajo de la piel. El resultado, un parásito vivo que respira y crece dentro del cuerpo, causando dolor, hinchazón y la sensación de que algo se mueve debajo de la superficie. Este horror comienza cuando un mosquito o una mosca, sin saberlo, deposita huevos de tábano en la piel humana. Los huevos eclosionan y las larvas excavan en la carne, donde crean una pequeña herida hinchada con un pequeño orificio para el aire. Al principio puede parecer una picadura de insecto inofensiva hasta que comienza la sensación. Las víctimas informan de un extraño hormigueo, presión e incluso dolores agudos a medida que las larvas se retuercen y se mueven dentro de la herida. Si no se tratan, las larvas crecen durante semanas, alimentándose de tejido antes de finalmente salir de la piel como un tábano completamente desarrollado. La única forma de eliminarlas es asfixiándolas con vaselina, obligándolas a salir arrastrándose o extrayéndolas quirúrgicamente. Algunos casos han provocado infecciones graves, y aunque el tábano en sí no transmite enfermedades, el horror psicológico de albergar un parásito vivo es suficiente para convertirlo en una de las criaturas más inquietantes del mundo de los insectos. La mayoría de los insectos utilizan veneno para picar, pero el escarabajo vesiculoso hace algo mucho peor. Libera una sustancia química que derrite la carne. Este pequeño y modesto insecto no necesita colmillos ni aguijón, sino que secreta cantaridina, una potente toxina que provoca dolorosas ampollas que queman donde quiera que toca. La reacción es rápida. Si una persona roza un escarabajo vesiculoso, la toxina se filtra en la piel, provocando irritación e hinchazón. Pronto, la zona se enrojece y luego estallan ampollas dolorosas llenas de líquido. El veneno no solo se asienta en la superficie, sino que puede hundirse más profundamente, provocando inflamación y piel en carne viva y descamada. Peor aún, si la cantaridina entra en el torrente sanguíneo, puede dañar los órganos internos, provocando insuficiencia renal e incluso la muerte en casos extremos. Esta misma toxina se ha utilizado históricamente como veneno e incluso como un peligroso afrodisíaco conocido como mosca española, pero en la naturaleza es puramente un mecanismo de defensa. Las aves, los lagartos e incluso algunos mamíferos saben que deben evitar a los escarabajos ampollados, pero los humanos, que no son conscientes de la amenaza, suelen aprender a las malas. Y aunque el ataque químico de este escarabajo provoca daños atroces en la piel, el veneno del siguiente insecto es aún más peligroso. Es uno de los más tóxicos del mundo y rivaliza con algunos venenos de serpiente. A primera vista, la hormiga cosechadora parece una hormiga normal y corriente. Es pequeña, rojiza y corretea por el suelo, aparentemente sin hacer nada. Pero esta hormiga lleva un veneno tan tóxico que, gota a gota, es más potente que el de una cobra. Cuando una hormiga cosechadora pica, no solo inyecta veneno, sino que se agarra a la piel y pica una y otra vez, liberando una potente neurotoxina que ataca el sistema nervioso. El dolor es inmediato, ardiente y profundo, y se extiende hacia afuera como si la picadura siguiera produciéndose mucho después de
de que la hormiga haya desaparecido. Las víctimas la describen como una de las picaduras más dolorosas del mundo, y la reacción puede durar horas. Pero el verdadero peligro no es solo el dolor. El veneno puede causar reacciones alérgicas graves, como anafilaxia, dificultad para respirar y presión arterial peligrosamente baja. En cantidades suficientemente grandes, las hormigas cosechadoras han matado animales pequeños e incluso han causado muertes humanas. A diferencia de las avispas o las abejas que pican para defenderse, las hormigas recolectoras atacan activamente cualquier cosa que perturbe su colonia y pican una tras otra, y mientras su veneno abruma el sistema nervioso, el veneno del siguiente insecto ataca directamente a las células, destruyéndolas a una velocidad alarmante. La picadura de una avispa de papel no solo es dolorosa, sino que está diseñada químicamente para destruir las células. A diferencia de las abejas, que pierden su aguijón después de un ataque, una avispa de papel puede picar varias veces, y cada picadura inyecta una potente mezcla de toxinas que causan dolor ardiente, hinchazón e incluso necrosis. El veneno contiene mastoparans, compuestos que descomponen las membranas celulares y causan una inflamación intensa. El dolor es agudo, punzante y duradero, y se extiende más allá del lugar de la picadura. Algunas personas experimentan mareos, náuseas e incluso parálisis temporal en la extremidad afectada. Y para las personas alérgicas, una sola picadura puede desencadenar un shock anafiláctico grave que requiere atención médica inmediata. Las avispas de papel son muy territoriales y, a diferencia de las abejas, no necesitan mucha provocación para atacar. Si una persona se acerca demasiado a su nido, hacen sonar una alarma y piden refuerzos para un ataque coordinado. Docenas de avispas pueden picar a la vez, convirtiendo un encuentro accidental en una pesadilla. Y aunque su veneno destruye células y nervios, el siguiente insecto de la lista provoca un dolor puro y crudo. Algunos dicen que es la peor de todas las especies de avispas. Parece una hormiga enorme y peluda que corretea por el suelo con brillantes colores rojo y negro como advertencia. Pero la hormiga aterciopelada no es una hormiga en absoluto. Es una avispa sin alas con una de las picaduras más poderosas del mundo de los insectos. Su apodo, la asesina de vacas, proviene de la creencia de que su picadura es tan dolorosa que podría derribar a una vaca adulta. Cuando una hormiga aterciopelada pica, el dolor estalla instantáneamente, descrito como un shock ardiente y abrasador que persiste durante más de media hora. A diferencia de las abejas o los avispones, su veneno no ataca el sistema nervioso, simplemente produce una agonía pura y atroz. La picadura se hincha rápidamente, se vuelve de un rojo brillante y puede tardar días en sanar por completo. Pero, a pesar de su aterradora picadura, la hormiga aterciopelada no es agresiva. No busca el conflicto y solo pica si se la manipula o se la pisa directamente. Aún así, quienes han experimentado su picadura nunca la olvidan. Y aunque la picadura de la hormiga de terciopelo es infame, hay otra avispa que puede ser incluso peor. Una avispa tan poderosa que caza y paraliza tarántulas con una sola picadura. La avispa tarántula es una de las avispas más grandes del mundo, y su picadura es tan dolorosa que hasta los entomólogos más experimentados tienen dificultades para describirla. Su veneno no mata directamente, sino que bloquea el sistema nervioso y deja a la presa completamente paralizada, pero aún con vida. La avispa arrastra a la indefensa tarántula hasta su madriguera, pone un huevo sobre ella y cuando la larva eclosiona, se come a la araña de adentro hacia afuera. Se dice que la picadura provoca en los humanos un dolor cegador y eléctrico que dura minutos, pero parece una eternidad. No produce daño real, solo pura agonía. Incluso quienes estudian a las avispas evitan provocarla. Una picadura es suficiente para hacer que hasta la persona más fuerte se derrumbe en estado de shock. Imagínate sentir algo moviéndose debajo de tu piel. No es una picazón ni un espasmo muscular, sino algo vivo. Ese es el horror del gusano Loa Loa, un parásito que viaja bajo tu piel y a veces incluso se desliza por tu globo ocular. La gente suele contraer este gusano que provoca pesadillas a través de picaduras de moscas infectadas en regiones tropicales. Al principio no hay síntomas, pero luego, aparentemente de la nada, tu piel comienza a hincharse en lugares aleatorios a medida que el gusano se mueve por tus tejidos. Un día puede estar en tu brazo, al siguiente en tu cara, y lo peor, algunas personas lo han sentido retorciéndose bajo sus párpados. Otras incluso lo han visto cruzarse con el ojo mientras se miraban en un espejo. Y no creas que parpadear lo hará desaparecer. El gusano puede vivir dentro de ti hasta 17 años. No solo se arrastra sin rumbo, sino que se alimenta de tu sangre y tejidos, dejando daños a su paso. En algunos casos desencadena reacciones alérgicas intensas, haciendo que la piel se hinche de manera grotesca. Si llega al cerebro, puede causar complicaciones graves, como encefalitis, una inflamación mortal del cerebro. A veces, los médicos pueden detectar el gusano mientras está en movimiento. La única forma de eliminarlo, sacarlo quirúrgicamente mientras la persona está despierta, observando todo el horrible proceso que se desarrolla. Y justo cuando creas que estás a salvo, recuerda, las moscas que propagan este parásito pican durante el día, así que mientras estás afuera disfrutando del sol, algo podría estar observando, esperando su oportunidad de arrastrarse dentro.
No todos los monstruos se esconden en la jungla o se arrastran bajo tu piel. Algunos son invisibles y se esconden en lagos cálidos, ríos e incluso en agua del grifo maltratada. Te presentamos a la Naegleria fowleri, también conocida como la ameba devoradora de cerebros. Es tan pequeña que podrías inhalarla sin darte cuenta, y así es exactamente como entra. Este parásito no se contrae bebiendo agua contaminada, entra por la nariz y viaja directamente al cerebro, donde comienza a alimentarse. Lo que ocurre a continuación es un auténtico horror. Disuelve el tejido cerebral y lo convierte en una papilla mortal. Los primeros síntomas son un leve dolor de cabeza o fiebre, pero en cuestión de días se agravan hasta convertirse en confusión, alucinaciones, convulsiones y finalmente la muerte. Casi nadie sobrevive. Lo más aterrador, ni siquiera es necesario que estés mucho tiempo bajo el agua. Una sola salpicadura en la nariz es suficiente. Eso significa que nadar, bucear o incluso enjuagarte los senos nasales con agua del grifo sin tratar podría ser todo lo que se necesita. Y una vez que aparecen los síntomas, casi no hay forma de detenerlos. La mayoría de los parásitos prefieren mantener con vida a sus huéspedes el mayor tiempo posible. Pero, ¿y la Naegleria? Mata rápidamente y no deja tiempo para escapar. Y justo cuando crees que los peores parásitos son los que puedes ver, hablemos de un gusano que sale de tu cuerpo de la forma más horrible posible. Algunos parásitos matan rápidamente, otros se toman su tiempo, crecen, se alimentan, esperan hasta el momento perfecto para hacer su movimiento. El gusano de Guinea es uno de ellos. Comienza como algo microscópico acechando en agua contaminada, pero una vez dentro de una persona crece y sigue creciendo durante un año antes de hacer una salida dramática. Al principio no hay señales de que algo ande mal, pero a medida que el gusano se hace más largo y más grueso, comienza a moverse por el cuerpo, en dirección a la piel. Cuando finalmente está listo, irrumpe, causando una sensación de ardor y agonía. El gusano no se detiene allí, se retira lentamente, centímetro a centímetro, durante varias semanas. ¿Intentar sacarlo de una vez? Mala idea. El frágil cuerpo del gusano puede romperse, dejando partes de él atrás, lo que puede provocar infecciones horribles. El método tradicional de eliminación: enrollarlo alrededor de un palo y sacarlo poco a poco, día tras día. Este parásito no solo sobrevive, sino que asegura que su descendencia se propague. Cuando la persona infectada sumerge la pierna en agua para aliviarse, el gusano libera miles de larvas que contaminan la fuente para la próxima víctima. Un parásito que te hace sufrir durante semanas solo para continuar su propio ciclo de vida. Eso es algo sacado de una pesadilla. Pero mientras que los gusanos de Guinea salen de la piel, algunos parásitos prefieren excavar en ella, de forma permanente. Algunos parásitos invaden tu cuerpo, otros ya estaban allí. Te presento a Demodex, los diminutos ácaros faciales que viven dentro de tus poros y se alimentan de aceites y células cutáneas muertas. No los sentirás ni los verás, pero bajo un microscopio tu rostro parecería una metrópolis repleta de parásitos que se arrastran y se retuercen. La mayoría de las personas tienen miles de estos ácaros viviendo en su piel en un momento dado, especialmente alrededor de la nariz, las mejillas, la frente y las pestañas. Salen por la noche, se arrastran por tu piel mientras duermes, se aparean, ponen huevos y vuelven a excavar en el interior antes del amanecer. Todo su ciclo de vida ocurre dentro de tu rostro. Normalmente pasan desapercibidos, pero cuando su población crece sin control, las cosas se ponen feas. Una infestación puede causar picazón, enrojecimiento e inflamación de la piel, a menudo confundida con acné o rosácea. En casos extremos, demasiados ácaros muertos obstruyen los poros, creando una acumulación de bacterias y pus. Y como estos ácaros no tienen esfínter, todos sus desechos permanecen en su interior hasta que mueren, descomponiéndose directamente en tu piel. No hay forma de deshacerse de ellos por completo. Puedes frotarte la cara, lavarte con tratamientos especiales o incluso usar aceite de árbol de té para reducir su número, pero siempre vuelven. No importa lo limpio que creas que estás, nunca estás realmente solo, pero al menos los ácaros de Demodex se mantienen pequeños. La mayoría de los parásitos pasan desapercibidos, se introducen a escondidas, se alimentan de su anfitrión y pasan desapercibidos durante el mayor tiempo posible. Pero las tenias llevan las cosas a un nivel monstruoso. No solo sobreviven dentro de ti, sino que se apoderan de ti. Puedes infectarte al comer carne de cerdo, ternera o pescado poco cocinados que contengan larvas de tenia. Una vez dentro de tus intestinos, las larvas se adhieren a tu pared intestinal con ganchos afilados y comienzan a absorber nutrientes directamente de tu comida. Con el tiempo crecen cada vez más, añadiendo segmento tras segmento hasta que pueden extenderse hasta 9 metros dentro de tu cuerpo. Lo que es aún peor, es posible que no te des cuenta durante años. Algunas personas llevan enormes tenias dentro de ellas sin sentir nada hasta que comienzan a perder peso, sufren dolor de estómago o ven segmentos de gusanos en sus heces. Otras tienen antojos extremos o sienten un hambre constante y persistente porque la tenia se come su comida primero. ¿Y si las larvas no se quedan en los intestinos? Entonces es cuando las cosas se ponen aterradoras. A veces las larvas viajan a través del torrente sanguíneo y se incrustan en músculos,
órganos e incluso en el cerebro. Allí forman crecimientos similares a quistes que provocan convulsiones, ceguera o algo peor. Deshacerse de una tenia es posible, pero no siempre es fácil. A veces el cuerpo puede expulsarla de forma natural, pero en muchos casos se necesitan medicamentos para matarla de adentro hacia afuera. Y si alguna vez ves un gusano largo y pálido moviéndose en el inodoro, sabrás exactamente que has estado viviendo dentro de ti. Algunos parásitos entran silenciosamente en tu cuerpo sin que te des cuenta. El tábano humano no hace eso. Este parásito secuestra a otro insecto, generalmente un mosquito, para hacer su trabajo sucio. Cuando el mosquito pica, inyecta diminutos huevos de tábano en tu piel. El mosquito se va volando y tú nunca sospechas nada. Días después comienza el horror. Los huevos eclosionan dentro de tu piel y las larvas comienzan a alimentarse. A diferencia de otros parásitos, no se quedan ahí sentados pasivamente. Crecen y se introducen más profundamente debajo de tu piel. El resultado, un bulto doloroso e hinchado que parece un grano infectado, excepto que este se mueve. Las víctimas describen sentir algo retorciéndose dentro de ellas, especialmente por la noche. Algunos incluso escuchan un leve chasquido, ya que las larvas crean pequeños agujeros para respirar en la piel. Y si intentas expulsarlo, la larva se hunde más profundamente. La única forma de eliminarlo es asfixiándolo primero, cubriendo el orificio respiratorio con vaselina o cinta adhesiva, obligándolo a salir en busca de aire. En casos extremos, es posible que un médico deba extirparlo. Si se lo deja solo, la larva eventualmente saldrá por sí sola y caerá al suelo para completar su ciclo de vida. Imagínese un gusano saliendo de su piel después de semanas de alimentarse dentro de usted. Pero no todos los parásitos necesitan invadir físicamente su cuerpo para tomar el control de usted. La mayoría de los parásitos dañan el cuerpo, y este reconfigura el cerebro. Conoce al Toxoplasma gondii, un parásito que puede cambiar tus pensamientos, emociones e incluso tu personalidad. Se propaga principalmente a través de los gatos, a menudo en sus heces. Si alguna vez has oído que las mujeres embarazadas no deben limpiar las cajas de arena, esta es la razón. Una vez dentro de un humano, el toxoplasma se instala en el cerebro, y ahí es cuando las cosas se ponen raras. Los estudios sugieren que puede alterar el comportamiento, haciendo que las personas sean más impulsivas, imprudentes o atraídas por el peligro. Algunos investigadores incluso creen que podría aumentar el riesgo de enfermedades mentales, vinculándolo con la esquizofrenia, la depresión y la ansiedad. Pero el verdadero horror del control mental, lo que les hace a los roedores. Cuando los ratones y las ratas se infectan, pierden el miedo a los gatos. En lugar de huir, se sienten extrañamente atraídos por el olor de la orina de gato, lo que los convierte en presas fáciles. El objetivo del parásito es simple: ser comido por un gato para poder reproducirse. Los gatos no se comen a los humanos, pero el parásito sigue influyéndonos. Algunos estudios muestran que las personas infectadas asumen más riesgos, sufren más accidentes o incluso toman decisiones de vida más arriesgadas. Los científicos aún están debatiendo cuánto control tiene el toxoplasma sobre nosotros, pero una cosa es segura: ya está dentro de miles de millones de personas en todo el mundo, trabajando en la sombra. La mayoría de los parásitos entran por la boca, pero los anquilostomas tienen un enfoque diferente. Se arrastran directamente hacia la piel. Imagínese caminar descalzo sobre tierra húmeda, sintiendo la tierra fría bajo sus pies, pero acechando debajo de la superficie hay gusanos diminutos, parecidos a filamentos, esperando su oportunidad para excavar. Al principio no los siente, son microscópicos cuando invaden, deslizándose a través de la piel descalza sin dejar rastro. Una vez dentro, viajan a través del torrente sanguíneo, abriéndose camino hasta los pulmones. Ahí es donde las cosas se ponen aún más inquietantes. Los gusanos se arrastran por las vías respiratorias, llegando a la garganta, obligando al huésped a tragarlos sin saberlo. Desde allí, se instalan en los intestinos, enganchándose a la pared intestinal con dientes afilados. No solo roban nutrientes, sino que beben sangre, alimentándose directamente de su huésped. Un solo anquilostoma puede no parecer gran cosa, pero una infestación significa cientos o incluso miles, drenando sangre todos los días. Con el tiempo, esto puede causar anemia grave, debilidad y desnutrición, especialmente en los niños. La peor parte, ponen huevos en tu interior que pasan a través del sistema digestivo y salen al medio ambiente, esperando a la siguiente víctima descalza. Los anquilostomas han perfeccionado su ataque sigiloso, lo que los convierte en uno de los parásitos más insidiosos de la Tierra. Y mientras los anquilostomas viajan a través del cuerpo, el siguiente parásito en nuestra lista nunca se va. Puede permanecer dentro de una persona durante toda la vida, causando problemas décadas después de la infección inicial. La mayoría de los parásitos necesitan salir del cuerpo para continuar su ciclo de vida, pero los strongyloides no siguen esas reglas. Este parásito es diferente, no solo te infecta, sino que te vuelve a infectar una y otra vez de por vida. Todo comienza con larvas en el suelo, esperando entrar en contacto con la piel humana. Al igual que los anquilostomas, excavan en el interior, utilizando el torrente sanguíneo como una autopista hacia los intestinos. Una vez allí, maduran hasta convertirse en gusanos adultos y comienzan a poner huevos dentro del intestino. Pero en lugar de esperar a ser expulsados con los desechos, algunas de las
las larvas eclosionan dentro del cuerpo y el ciclo comienza de nuevo. Esto se llama autoinfección, lo que significa que el parásito puede reinventarse dentro de la misma persona indefinidamente. En casos leves causa dolor de estómago intermitente, diarrea y erupciones cutáneas. Pero si el sistema inmunológico se debilita debido a una enfermedad, quimioterapia o la vejez, el parásito toma el control total. Las larvas ya no permanecen en los intestinos, se propagan por todas partes, a los pulmones, al hígado e incluso al cerebro, provocando una enfermedad llamada síndrome de hiperinfección que suele ser mortal. Y lo más aterrador, las personas pueden estar infectadas durante décadas sin saberlo. Alguien podría contraer estrongiloides en la infancia y no sufrir síntomas importantes hasta que sea mayor. Es un parásito que acecha en un segundo plano, siempre ahí, siempre vigilando, hasta que llega el momento adecuado para tomar el control. Algunos parásitos atacan el cuerpo, otros toman el control de la mente, pero Trypanosoma brucei hace ambas cosas, convirtiendo a sus víctimas en cáscaras ambulantes de lo que fueron antes de finalmente apagarlas por completo. Este asesino microscópico es responsable de la enfermedad del sueño africana, una enfermedad tan aterradora que se ha comparado con una infección zombie de la vida real. Todo comienza con una simple picadura de mosca. La mosca tsetse, que se encuentra en algunas partes de África, lleva Trypanosoma brucei en su saliva. Cuando pica, el parásito entra en el torrente sanguíneo y ahí es cuando comienza el horror. Los primeros síntomas son leves, fiebre, dolores de cabeza, dolor en las articulaciones, nada demasiado inusual, pero a medida que el parásito se propaga por el cuerpo, se mueve hacia su verdadero objetivo, el cerebro. Aquí es donde las cosas se ponen aterradoras. El parásito comienza a atacar el sistema nervioso central, reconectando el cerebro desde el interior. El comportamiento de la víctima cambia, se confunde, se desorienta y no puede concentrarse. A medida que la enfermedad progresa, experimenta alucinaciones, cambios de personalidad y violentos cambios de humor. Su habla se vuelve más lenta, sus movimientos se vuelven lentos y finalmente caen en un estado similar al sueño del que tal vez nunca despierten. Por eso se llama enfermedad del sueño. Pero no dejes que el nombre te engañe, no es pacífica. La persona entra y sale de la conciencia, atrapada en un ciclo de agotamiento y confusión. Con el tiempo el cuerpo se apaga por completo, incapaz de comer, beber o responder. Sin tratamiento, la muerte es casi segura. Pero Trypanosoma brucei es más que mortal, es un maestro del disfraz, cambia constantemente sus proteínas de superficie, lo que lo hace casi invisible para el sistema inmunológico. Incluso cuando el cuerpo contraataca, el parásito se adapta, asegurando que se mantenga vivo el mayor tiempo posible. Hay tratamiento disponible, pero solo si se detecta a tiempo. Una vez que el parásito llega al cerebro, los medicamentos que se utilizan para matarlo son casi tan peligrosos como la propia enfermedad. En los peores casos, los pacientes deben someterse a un doloroso tratamiento con medicamentos a base de arsénico, que es tan tóxico que puede matar al paciente antes de que lo haga el parásito. Un parásito que te roba la mente, te obliga a entrar en un coma despierto y en última instancia apaga tu cuerpo. Eso es más que aterrador, parece sacado de una película de terror. La mayoría de las pulgas pican y saltan, pero esta se esconde y nunca se va. La pulga chigoe, también llamada pulga de arena, no solo se alimenta de sangre, sino que excava profundamente en la carne humana y convierte la piel en su incubadora personal de huevos. Y lo peor, se dirige a los pies y cada paso es un doloroso recordatorio de lo que se esconde bajo la superficie. Comienza con una pequeña mota de pulga, casi invisible a simple vista. Basta con caminar descalza sobre suelo arenoso o polvoriento en regiones tropicales. La pulga se adhiere a la piel y luego se esconde, desapareciendo casi por completo debajo de la superficie. Al principio solo hay un pequeño bulto que pica, similar a una picadura de mosquito, pero luego comienza a crecer. Esto se debe a que la pulga sigue viva, se alimenta de sangre mientras se hincha hasta alcanzar 100 veces su tamaño original. En su interior está poniendo huevos, preparándose para liberar cientos de nuevas pulgas al mundo. La piel circundante se inflama, se forman ampollas y duele, haciendo que hasta los movimientos más simples sean insoportables. En casos graves, los dedos enteros pueden deformarse, lo que provoca la muerte del tejido, infecciones e incluso gangrena. La única forma de deshacerse de ella, sacándola manualmente. Si no se trata, la pulga acabará muriendo dentro del pie, pero no antes de dejar atrás una herida purulenta llena de huevos, listos para eclosionar y comenzar el ciclo de nuevo. Un parásito que convierte la carne humana en una guardería viviente, eso es materia de pesadillas. Pero mientras que la pulga nigosa excava en la piel, el siguiente parásito de nuestra lista prefiere establecerse en lo profundo de los intestinos, causando una destrucción silenciosa y a largo plazo.
Algunos parásitos anuncian su presencia con síntomas intensos. Los tricocéfalos prefieren tomarse su tiempo, cavan en las paredes del intestino, drenando silenciosamente la fuerza de su anfitrión, causando años de daño lento e inadvertido hasta que es demasiado tarde. Todo comienza con diminutos huevos parecidos a gusanos, recogidos de alimentos contaminados, agua o incluso manos sucias. Una vez ingeridas, las larvas eclosionan en los intestinos, donde maduran hasta convertirse en tricocéfalos adultos. A diferencia de otros parásitos que flotan libremente en el intestino, los tricocéfalos se anclan, perforando el revestimiento intestinal como pequeños ganchos. Allí se alimentan de tejido y líquidos, debilitando lentamente el cuerpo desde el interior. Para algunas personas la infección permanece leve, solo un poco de dolor de estómago y problemas digestivos. Pero a medida que los gusanos se multiplican, las cosas empeoran. El intestino se inflama, lo que provoca diarrea crónica, calambres severos y heces con sangre. Con el tiempo, las infecciones por tricocéfalos pueden causar desnutrición, anemia y pérdida de peso extrema, especialmente en niños. En los casos más graves, el daño es tan grave que los intestinos literalmente comienzan a caerse, una afección llamada prolapso rectal. Y como los huevos de tricocéfalo pueden sobrevivir en el suelo durante años, deshacerse de ellos es casi imposible en las zonas infectadas. Incluso con tratamiento, la reinfección se produce una y otra vez. Un parásito que destruye silenciosamente el cuerpo durante años antes de revelar su verdadero horror, eso es lo que hace que los tricocéfalos sean tan aterradores. Pero mientras dañan los intestinos, el siguiente parásito de nuestra lista invade el torrente sanguíneo y causa una hinchazón grotesca que dura toda la vida. Algunos parásitos causan dolor, otros provocan una descomposición lenta, pero las filarias causan algo verdaderamente grotesco. Elefantiasis, una enfermedad que deforma el cuerpo humano hasta hacerlo irreconocible. Estos diminutos gusanos no matan directamente, sino que bloquean el sistema linfático del cuerpo, haciendo que las extremidades, los genitales y otras partes del cuerpo se hinchen hasta alcanzar proporciones monstruosas. Todo comienza con una picadura de mosquito. Dentro de esa picadura, unas larvas microscópicas, demasiado pequeñas para notarlas, pero lo suficientemente peligrosas como para cambiar la vida de una persona para siempre. Una vez dentro del torrente sanguíneo, los gusanos se propagan y se instalan en el sistema linfático. Ahí es cuando comienza la verdadera pesadilla. Los gusanos crecen y se multiplican, creando bloqueos que impiden que el cuerpo drene los líquidos correctamente. A medida que los líquidos se acumulan, las extremidades u órganos afectados comienzan a hincharse sin control. Al principio es solo una pequeña hinchazón, pero con el paso de los meses y los años, la hinchazón se vuelve extrema. Las piernas y los pies se hinchan hasta alcanzar varias veces su tamaño normal, lo que hace que el movimiento sea casi imposible. La piel se engrosa y endurece, adquiriendo una textura áspera, similar a la de un elefante, de ahí el nombre de elefantiasis. No existe una cura fácil. Los gusanos se pueden matar con medicamentos, pero el daño que causan suele ser permanente. Las extremidades hinchadas nunca vuelven a encogerse, dejando a las víctimas desfiguradas de por vida. Muchos son rechazados por la sociedad, obligados a aislarse debido a su apariencia. Un parásito que no solo se apodera del cuerpo, sino que lo transforma en algo irreconocible. Eso es algo sacado de una película de terror. Pero mientras los gusanos filariales atacan el sistema linfático, el siguiente parásito se introduce en el hígado, pudriéndolo silenciosamente desde adentro hacia afuera. No todos los parásitos mortales son grandes. Algunos, como los trematodos hepáticos, son pequeños, planos y casi imperceptibles hasta que infestan el hígado y lo dejan en ruinas. Estos diminutos parásitos con forma de hoja pueden no parecer amenazantes al principio, pero una vez dentro del cuerpo se adhieren a los conductos biliares, alimentándose de sangre y tejido hepático durante años. Las personas ingieren accidentalmente larvas de trematodos hepáticos al comer pescado de agua dulce crudo o poco cocido, cangrejos o plantas contaminadas. Al principio no parece que haya nada malo. Las larvas viajan a través de los intestinos, llegando al hígado sin disparar ninguna alarma. Una vez dentro, se adhieren a los conductos biliares, donde maduran, se reproducen y lentamente comienzan a destruir el órgano. Al principio, la infección causa un leve dolor de estómago y náuseas, síntomas tan genéricos que la mayoría de las personas los ignoran, pero a medida que los trematodos se multiplican, el hígado se inflama y cicatriza. Con el tiempo, esto conduce a obstrucciones de los conductos biliares, infecciones crónicas e incluso cáncer. Algunas víctimas no se dan cuenta de que están infectadas hasta que su hígado ya no puede repararse. Lo más aterrador, estos parásitos pueden vivir dentro de una persona durante décadas, causando daños lentos y silenciosos todo el tiempo. Alguien podría infectarse en la infancia y no experimentar síntomas graves hasta la mediana edad, momento en el que su hígado ya está fallando. No se arrastran bajo la piel, no causan una hinchazón masiva, pero los parásitos hepáticos matan de la forma más insidiosa posible, esperando, destruyendo y nunca yendo. Y con eso llegamos al último parásito de nuestra lista, un horror tan pequeño pero tan mortal que puede viajar directamente a tu cerebro y no dejar nada más que destrucción a su paso.
Algunos parásitos atacan la piel, otros se dirigen al cerebro. El gusano pulmonar de la rata hace exactamente eso, viajando a través del sistema nervioso, causando una inflamación cerebral grave, parálisis e incluso la muerte. Esta pesadilla comienza cuando las personas ingieren accidentalmente larvas diminutas de agua contaminada, caracoles crudos, ranas o incluso verduras sin lavar. Una vez dentro, las larvas no permanecen en el sistema digestivo. En cambio, se mueven a la médula espinal y luego al cerebro, donde se entierran en el tejido nervioso. Los síntomas comienzan como una infección normal, dolores de cabeza, náuseas y fiebre. Pero a medida que el parásito migra más profundamente, las cosas empeoran. Las víctimas pierden el control de sus músculos, experimentan alucinaciones, dolor agudo en los nervios y una sensibilidad extrema a la luz. En los peores casos, la hinchazón lleva al coma y la muerte. No hay cura directa. El parásito finalmente muere, pero el daño que deja puede ser permanente. Los sobrevivientes pueden sufrir dolor nervioso a largo plazo, debilidad y trastornos neurológicos. Un gusano que invade el cerebro te deja indefenso y no tiene una salida fácil. Este es el horror máximo. En lo profundo de las selvas tropicales de Sudamérica, una criatura acecha bajo el suelo selvático, esperando el momento perfecto para atacar. Se mueve con pasos lentos y pausados, mientras sus enormes patas remueven la tierra húmeda. La araña Goliath Birdeater es una araña sin igual. Es la campeona de peso pesado del mundo arácnido, la araña más grande del planeta en masa. Es tan grande que si alguien se topara con una en la naturaleza, podría confundirla a primera vista con un pequeño mamífero. Sus patas se extienden hasta 30 centímetros de ancho y su cuerpo solo es tan grande como un puño cerrado. Sus colmillos parecen sacados de una pesadilla. Pueden crecer más de 2,5 centímetros de largo y son lo suficientemente fuertes como para perforar la dura piel de pequeños mamíferos. Cuando la araña Goliath Birdeater muerde, inyecta veneno, pero no está diseñado para matar al instante. En cambio, el veneno comienza a descomponer el interior de su presa, convirtiéndola en un alimento más fácil de digerir. Es una forma brutal pero muy efectiva de comer. Para una araña de su tamaño, uno pensaría que la comepájaros Goliath sería agresiva. Sorprendentemente, prefiere evitar la confrontación. Si se siente amenazada, tiene una forma única e inquietante de defenderse. Frota sus patas, emitiendo un silbido que advierte a los depredadores que se mantengan alejados. Pero si eso no funciona, lanza al aire diminutos pelos con púas. Estos pelos están cubiertos de ganchos microscópicos que se incrustan en los ojos, la nariz o la piel del atacante, causando una irritación extrema. Y sin embargo, a pesar de su tamaño y defensas, la araña Goliath comepájaros sigue siendo vulnerable. Sus peores enemigos no son las criaturas de la selva, sino los humanos. La destrucción del hábitat es un problema creciente para esta especie, obligándola a vivir en espacios cada vez más reducidos. Aún así, estas arañas siguen siendo una de las criaturas más imponentes de la selva tropical. Después de hablar de la araña Goliath, uno pensaría que ya hemos hablado de la araña más grande del mundo. Pero entonces, un suscriptor me envió esta foto. Al principio pensé que era falsa, algún tipo de truco digital, pero no, esta es una araña real, posada en un techo, y es enorme. La persona que tomó esta foto afirmó que acababa de entrar a su habitación cuando la vio. Una araña con patas tan largas que juraba que era más grande que una araña Goliath. Buscó algo con qué compararla, agarró una herramienta y tomó una foto. Las patas se extienden por el techo como una especie de criatura de 8 patas de una película de terror, su cuerpo preparado como si estuviera listo para saltar. Parece casi antinatural, como si no debería existir, pero existe. Esta, amigos míos, es la araña cazadora gigante, y aunque la araña Goliath ostenta el título de la araña más pesada, esta ostenta el récord de envergadura de patas. Sus patas pueden alcanzar más de 30 centímetros de ancho, lo que la hace aún más aterradora cuando se aferra a una pared o corretea por el techo. Lo peor, a diferencia de la Goliath, que prefiere permanecer oculta bajo tierra, la cazadora gigante se mueve rápido. Si crees que una araña de este tamaño debe ser peligrosa, quizá te alivie saber que no tiene un veneno potente, pero eso no la hace menos aterradora. Imagina entrar a tu casa de noche, encender la luz y ver esto mirándote desde el techo. Y sí, les gusta esconderse dentro de las casas, especialmente en climas cálidos y tropicales. La persona que envió esta foto estaba convencida de haber encontrado la araña más grande del mundo, más grande que cualquier cosa documentada por los científicos. Y al ver esta imagen, no es difícil de creer, pero ¿era realmente la más grande jamás vista? Bueno, eso depende de cómo se mida. Si bien esta araña cazadora supera en envergadura a la araña Goliath, no tiene el mismo peso, y por suerte está más interesada en correr que en atacar. Aún así, cuando ves una araña como esta en tu casa, eso no importa, porque para cuando buscas una cámara o un zapato, ya se ha ido.
Si pensabas que la Goliath Birdeater era el único acuario del mundo de las tarántulas, piénsalo de nuevo. Existe otra araña de gran tamaño, y aunque no tenga la misma reputación, se acerca muchísimo en tamaño. Conoce a la Brazilian Salmon Pink Birdeater, una araña enorme y poderosa que puede rivalizar con la Goliath en volumen. Algunos incluso afirman que crece más rápido y alcanza una envergadura de patas similar, a veces de hasta 28 centímetros de ancho. Si una de estas se posara en la palma de tu mano, sus patas colgarían a los lados. A pesar de su nombre, esta araña no es exactamente rosa, recibe su nombre de los finos pelos de color salmón que cubren su cuerpo oscuro, lo que le da una apariencia sutil pero llamativa. Pero no es solo una pieza de exhibición, es una cazadora. La araña rosa salmón come pájaros, similar a su prima Goliath, que usa tácticas de emboscada. Espera en silencio a que la presa se acerque demasiado antes de atacar con sus poderosos colmillos. Se alimenta de insectos grandes, reptiles pequeños e incluso roedores desafortunados. Su fuerza le permite dominar criaturas mucho más grandes de lo que la mayoría de las arañas se atreven a enfrentar. Lo que hace a esta especie aún más fascinante es su frecuente cautiverio. A diferencia de algunos de los gigantes más agresivos, la araña rosa salmón come pájaros es relativamente tranquila, pero eso no significa que no se defienda. Cuando se la molesta, desprende pelos irritantes que causan una picazón intensa y por si fuera poco no duda en morder. Su veneno no es mortal para los humanos, pero con colmillos de casi 2,5 centímetros de largo, la mordedura en sí es algo que la mayoría de la gente preferiría no experimentar. Puede que esta araña no sea la más grande, pero sin duda es una de las más impresionantes. Y justo cuando pensamos que hemos llegado a la cima de las arañas gigantes, Sudamérica tiene más sorpresas esperando en las sombras. En lo profundo de los bosques y pastizales de Sudamérica, otro gigante acecha bajo la hojarasca. Puede que no tenga el mismo tamaño imponente que la tarántula rosa salmón, pero lo compensa con su gran resiliencia. Se trata de la Grammostola anthracina, una de las tarántulas más longevas del mundo. Si bien la mayoría de las arañas viven solo unos pocos años, las hembras de esta especie pueden superar fácilmente los 20 años, y algunos informes sugieren una esperanza de vida de más de 30. A diferencia de sus contrapartes más corpulentas, la Grammostola anthracina se mueve lentamente, confiando más en la paciencia que en la velocidad. Su coloración marrón oscuro y sus patas gruesas le dan un aspecto casi prehistórico, como si hubiera estado arrastrándose por el suelo de la selva durante siglos. Y en cierto modo, así es. Esta especie se ha adaptado a una amplia gama de hábitats, desde bosques densos hasta campos abiertos, lo que la convierte en una de las tarántulas con mayor capacidad de supervivencia. No persigue a sus presas, sino que espera, permaneciendo inmóvil durante horas hasta que algo comestible se acerca demasiado. Entonces, en un instante, atrapa a su objetivo con una fuerza sorprendente. A pesar de su tamaño y capacidad de caza, la Grammostola anthracina a menudo se ve eclipsada por sus parientes más llamativos. No tiene los tonos rosados de la tarántula rosa salmón ni el tamaño descomunal de la tarántula Goliath, pero sí tiene algo que la distingue, su temperamento. Esta araña es notablemente dócil, lo que la convierte en una de las especies más buscadas por quienes buscan una tarántula grande como mascota. Rara vez muestra agresividad y algunos incluso la describen como tranquila al ser manipulada. Pero no se equivoquen, sigue siendo un depredador salvaje capaz de asestar un mordisco poderoso si se le provoca. Si hay una tarántula sudamericana que personifique la paciencia y la resistencia, es esta. Pero hay otro gigante de la misma familia, uno que comparte su naturaleza dócil, pero que brilla como el oro bajo la luz adecuada. Entre las arañas gigantes del mundo, pocas son tan llamativas como la tarántula Chaco Golden Knee. Si nunca has oído hablar de ella, su nombre lo delata. Esta enorme tarántula con patas de más de 20 centímetros está cubierta de bandas de color amarillo dorado en las rodillas, lo que la convierte en una de las arañas grandes más reconocibles del planeta. Pero no te dejes engañar por su imponente tamaño. Es una de las arañas gigantes más dóciles y tranquilas que jamás hayas visto. Al igual que su prima, la Grammostola anthracina, la Chaco Golden Knee es lenta y paciente. Pasa la mayor parte de su vida escondida en madrigueras, saliendo solo de noche para emboscar presas pequeñas. Pero lo que hace fascinante a esta especie no es solo su estilo de caza, sino su inusual tolerancia a la interacción humana. Mientras que muchas tarántulas grandes sacuden sus pelos o se alzan en una postura defensiva a la primera señal de perturbación, la tarántula rodilla dorada a menudo se queda quieta, confiando en su gran tamaño para intimidar a las amenazas. Esta naturaleza tranquila la ha convertido en una de las tarántulas grandes más populares en el comercio de mascotas. Pero en la naturaleza las cosas no son tan pacíficas. Las tarántulas rodilla dorada son hábiles depredadores que usan su impresionante fuerza para someter insectos, lagartijas pequeñas e incluso roedores. Su veneno es suave en comparación con el de algunos de sus parientes, pero sus grandes colmillos aseguran que la presa no tenga posibilidad de escapar. Puede que sean gigantes gentiles para los humanos, pero en el mundo de los insectos son cazadoras despiadadas. Esta especie puede no ser la más grande de nuestra lista, pero es una prueba de que el tamaño no lo es todo. A veces se trata de presencia.
Cuanto más te adentras en las selvas tropicales sudamericanas, más oscuras se vuelven las cosas, no solo en términos de las sombras bajo el denso dosel, sino también en lo que acecha en su interior. Escondida entre la espesa maleza se encuentra una araña que parece esculpida en la oscuridad misma. La tarántula gigante brasileña Tawny Red o Pamphobeteus antinous no solo es una de las tarántulas más grandes, sino también una de las más intimidantes. A diferencia de la Chaco Golden Knee, que ostenta bandas doradas, esta tarántula es casi completamente negra, con solo un toque de profundos tonos rojizos en su enorme cuerpo y patas. Su tamaño por sí solo es suficiente para desconcertar a cualquiera que se la encuentre. Con una envergadura de patas de casi 25 centímetros, empequeñece a la mayoría de las arañas. Pero lo que realmente la hace destacar es su poder. Esta no es solo otra habitante de madriguera esperando a que pasen pequeñas presas. La tarántula gigante brasileña Tawny Red caza activamente, dominando insectos, ranas e incluso pequeños mamíferos. Si bien su veneno no es mortal para los humanos, su mordedura es inmensamente fuerte y no es una especie conocida por ceder. Algunas tarántulas prefieren sacudir sus pelos irritantes para ahuyentar a los depredadores. Esta se mantiene firme. Cuando se siente amenazada, levanta sus patas delanteras, dejando al descubierto unos colmillos que pueden atravesar la piel fácilmente. La mayoría de los animales, e incluso los humanos, interpretarían eso como una señal para retroceder. Es una araña bestial, un gigante sombrío que se mimetiza a la perfección con el suelo de la selva. Pero a pesar de toda su fuerza bruta, sigue siendo una criatura de la noche, que evita el conflicto a menos que se la provoque. Y a medida que nos adentramos en el mundo de las arañas gigantes, descubrimos que algunas llevan sus estrategias defensivas a un nivel completamente nuevo. La siguiente tarántula no solo es grande, sino que tiene la constitución de un tanque, lista para defenderse con una de las técnicas de combate más extrañas del mundo arácnido. El tamaño por sí solo no hace peligrosa a una araña, su comportamiento sí. La tarántula gigante colombiana, también conocida como Megaphobema robustum, es prueba viviente de ello. Mientras que otras tarántulas dependen de sus colmillos, veneno o gran tamaño, esta tiene una estrategia completamente diferente. Contraataca con sus patas. Puede que no sea la tarántula más grande del mundo, pero con 23 centímetros de diámetro sigue estando entre las más pesadas. Lo que la hace única es su agresividad. La mayoría de las tarántulas grandes prefieren evitar la confrontación. Megaphobema robustum, sin embargo, hace algo inesperado cuando se siente amenazada. Gira y patea con sus patas traseras puntiagudas, asestando poderosos golpes a todo lo que se acerca demasiado. Es como un pequeño gladiador furioso que usa su cuerpo como arma. Este comportamiento no es solo para exhibir, sino una defensa efectiva contra los depredadores. En lugar de usar veneno o sacudir el pelo, usa la fuerza bruta para ahuyentar las amenazas. Y dado su tamaño y fuerza, la mayoría de los atacantes deciden que no vale la pena luchar. Como muchas otras tarántulas enormes, la tarántula gigante colombiana es una cazadora de emboscadas. Se esconde en madrigueras, esperando a que insectos, lagartijas e incluso pequeños roedores se acerquen a su alcance antes de atacar con la velocidad del rayo. A pesar de su agresiva defensa, rara vez se la ve en el comercio de mascotas, en gran parte debido a su naturaleza impredecible. Pero en la naturaleza es uno de los depredadores más dominantes de su entorno. Desde las selvas de Sudamérica viajamos a una parte completamente diferente del mundo, un lugar donde las arañas no solo crecen, sino que se vuelven enormes y malvadas. Si pensabas que la tarántula gigante colombiana era agresiva, espera a conocer a la araña rey babuino, una criatura que no solo se defiende, sino que prácticamente está diseñada para la batalla. En los áridos paisajes del este de África, profundas madrigueras se extienden bajo la superficie, ocultando a una de las tarántulas más formidables del mundo. Si alguna vez te encuentras con la araña babuino rey, no será por casualidad, es una araña que se hace notar. A diferencia de la mayoría de las tarántulas que prefieren permanecer ocultas, este gigante africano no teme defender su territorio. Con una envergadura de patas de hasta 20 centímetros, no es la tarántula más grande, pero podría ser una de las más agresivas. La araña babuino rey no se sacude los pelos ni huye de la confrontación. En cambio, silba. Sí, has leído bien. Cuando se la molesta, frota sus patas, emitiendo un siseo inquietante a modo de advertencia. Si esto no ahuyenta a un depredador, se alza, mostrando enormes colmillos que pueden perforar profundamente la carne. A diferencia de muchas de las arañas que hemos visto hasta ahora, la araña babuino rey está hecha para la lucha. Sus patas gruesas y musculosas le permiten cavar madrigueras profundas, creando fortalezas subterráneas donde tiende emboscadas a sus presas. Y se dice que su veneno, aunque no es mortal para los humanos, es terriblemente doloroso. Quienes tienen la mala suerte de ser mordidos describen el dolor como ardiente, palpitante y duradero durante horas. Es una auténtica bestia africana que sobrevive en algunos de los entornos más hostiles del planeta. Pero mientras que la araña babuino rey se basa en su fuerza bruta, algunas arañas utilizan un enfoque completamente diferente. El siguiente arácnido de nuestra lista es todo lo contrario. Es rápido, preciso y caza como un fantasma en los árboles. Desde los desiertos africanos pasamos ahora a los densos bosques de la India, donde nos espera una de las arañas más rápidas y visualmente más impresionantes del mundo.
No todas las arañas gigantes son cazadoras lentas y torpes. Algunas prefieren atacar antes de que sus presas se den cuenta. La tarántula ornamental, también conocida como Poecilotheria regalis, es un excelente ejemplo de esto. A diferencia de las gigantes sudamericanas de cuerpo corpulento, esta araña está diseñada para la velocidad y la agilidad. No espera a que su presa entre en su madriguera, la persigue. Con patas de más de 18 centímetros, la tarántula ornamental india no solo es rápida, sino también una de las arañas más impactantes del mundo. Su cuerpo con estampados en blanco y negro, combinado con destellos de azul eléctrico en sus patas, le da un aspecto casi surrealista. En la naturaleza, este patrón sirve tanto de camuflaje como de advertencia, ya que no es una araña con la que se deba jugar. A diferencia de las tarántulas excavadoras, la Poecilotheria regalis es una cazadora boreal. Vive en lo alto de los árboles, recorriendo las ramas a una velocidad increíble. No necesita depender de la fuerza bruta, ya que posee un veneno aún más efectivo y potente. Esta especie es conocida por sus picaduras dolorosas y neurotóxicas, y aunque no son mortales para los humanos, pueden causar inflamación severa, calambres musculares y días de incomodidad. Es una araña que inspira respeto no solo por su velocidad, sino por su capacidad de desaparecer con la misma rapidez con la que aparece. En un instante está ahí, al siguiente se ha ido, dejando solo el eco del movimiento en las copas de los árboles. Y al continuar con nuestra lista de las arañas más grandes del mundo, nos encontramos con una que no solo es grande y mortal, sino que tiene un nombre que pone los pelos de punta. A continuación, una araña conocida como la vagabunda más letal del mundo. Algunas arañas son famosas por su tamaño, otras por su veneno, pero algunas son leyendas simplemente porque se sabe muy poco sobre ellas. La araña Babuino Hercules es una de ellas. Una especie tan rara que solo se han registrado unos pocos ejemplares, sigue siendo una de las tarántulas más misteriosas de la Tierra. Se cree que esta araña es una de las tarántulas africanas más grandes, rivalizando en tamaño con la araña babuino rey. Con patas gruesas y musculosas y un cuerpo poderoso, está hecha para sobrevivir en los bosques densos y húmedos donde fue descubierta. Pero ese es el problema, nadie ha visto un espécimen vivo confirmado en décadas. Los pocos informes que existen sugieren que podría alcanzar los 23 centímetros de envergadura, lo que la convierte en un verdadero gigante. Algunos incluso afirman que es la tarántula más grande de África, pero sin más pruebas, sigue siendo una figura críptica en el mundo de la aracnología. A diferencia de muchas tarántulas que prefieren retirarse cuando se ven amenazadas, las arañas babuino africanas son notoriamente agresivas. Si esta sigue el mismo patrón, no dudaría en mantenerse firme, usando poderosos colmillos y una mordida aplastante para defenderse. La falta de avistamientos confirmado solo se suma a su leyenda, dejando una gran pregunta sin respuesta. ¿Sigue la araña Babuino Hércules ahí fuera, escondida en las profundidades de la selva tropical? De una leyenda sombría pasamos a una araña que no podría ser más diferente. No se esconde en la oscuridad, sino que destaca en un brillante despliegue de color. La mayoría de las tarántulas gigantes que hemos visto hasta ahora presentan tonos marrones, negros o rojizos, mimetizándose con su entorno. Pero también está la Senestis imanis, la tarántula colombiana de flor azul. Esta especie no solo parece sacada de una novela de fantasía, brilla. Con una envergadura de patas que alcanza los 23 centímetros, esta tarántula ya es un monstruo en tamaño, pero lo que la hace verdaderamente inolvidable es su coloración. Dependiendo de la luz, sus patas pueden cambiar de azules profundos a morados, creando un fascinante efecto iridiscente. Es una de las tarántulas visualmente más impactantes del mundo, lo que le ha valido una reputación entre coleccionistas y aficionados. Pero no se equivoquen, esta no es una criatura delicada. Senestis imanis es una bestia, es una de las cazadoras más agresivas entre las tarántulas gigantes, persiguiendo activamente insectos grandes, anfibios y pequeños vertebrados. Su veneno es lo suficientemente potente como para paralizar rápidamente a sus presas, y su gran tamaño asegura que una vez que agarra algo, no hay escapatoria. Para aquellos lo suficientemente valientes como para tener una, no se recomienda manipularla. Es rápida, impredecible y defensiva, lo que la convierte en una de las especies más difíciles de manejar. Una araña de belleza y ferocidad nos recuerda que no todos los gigantes dependen solo de su tamaño. Algunos dominan con pura velocidad y precisión, pero no todas las arañas gigantes provienen de bosques profundos. Algunas prosperan en lugares inesperados, como el calor abrasador del desierto. Si hay un lugar donde la mayoría de la gente no espera encontrar una tarántula enorme, es en los desiertos del suroeste de Estados Unidos. Y sin embargo, la tarántula rubia de Arizona ha establecido su hogar en uno de los entornos más extremos del planeta. A diferencia de algunas de las tarántulas más grandes y agresivas, esta especie tiene una personalidad relajada. A menudo se la describe como dócil, lo que la convierte en una de las tarántulas mascota más populares del mundo. Pero no se deje engañar por su naturaleza tranquila. Esta araña está hecha para sobrevivir. En los implacables desiertos de Arizona,
Nuevo México y partes de California, pasa la mayor parte del tiempo enterrada en madrigueras profundas, emergiendo por la noche para cazar. Con una envergadura de patas de hasta 15 centímetros no es la más grande, pero en el duro desierto el tamaño no lo es todo, la resistencia sí lo es. Esta tarántula puede pasar meses sin comer, confiando en su lento metabolismo para soportar largos periodos de sequía. Cuando caza se mueve con sigilo y precisión, usando sus fuertes colmillos para someter rápidamente a sus presas. Pero si bien esta araña es sorprendentemente dócil, la siguiente es todo lo contrario. Es rápida, agresiva y una de las arañas más temidas del mundo. La tarántula rubia de Arizona quizá prefiere una vida tranquila, pero la araña errante brasileña no. Algunas arañas se esconden, otras prefieren las emboscadas, y luego está la araña errante brasileña, una de las pocas arañas del mundo que busca activamente problemas. A diferencia de la mayoría de las arañas grandes, esta no teje telarañas ni espera presas. Caza de noche, moviéndose por el suelo del bosque a una velocidad increíble. Si un insecto, una rana o incluso un pequeño mamífero se cruza en su camino, el ataque es instantáneo. Una mordedura venenosa con una precisión mortal. Y si hay algo por lo que esta araña es famosa, es por su veneno. La mordedura de la araña errante brasileña es una de las más venenosas de todos los arácnidos. Contiene una potente neurotoxina que puede causar dolor intenso, parálisis y en raras ocasiones, incluso la muerte. Sus efectos pueden ser tan graves que se la considera una de las arañas más peligrosas para los humanos. A diferencia de las tarántulas, que se basan principalmente en su tamaño para intimidar, la Phoneutria se basa en la agresividad. Se la conoce por mantenerse firme, levantar las patas delanteras y embestir ante las amenazas. Pero su comportamiento impredecible es lo que la hace verdaderamente aterradora. Muchas de sus picaduras ocurren porque estas arañas se esconden en lugares inesperados para los humanos, dentro de zapatos, ropa o en cargamentos de plátanos. Esto le ha valido el apodo de araña bananera, y es por eso que es temida en toda Sudamérica. De una de las arañas más temidas del planeta, ahora pasamos a una araña cuya existencia pocos conocen. Escondida en los desiertos de Oriente Medio, esta araña es la más grande de la región, un verdadero gigante de las dunas. Oriente Medio no es precisamente conocido por sus arañas gigantes, pero una especie rompe por completo con el molde. Cervalus arabaensis es una enorme araña cazadora que ostenta el título de la araña más grande de la región, y aunque quizá no sea tan conocida como la araña errante brasileña, es igual de impresionante. Con una envergadura de casi 15 centímetros, está hecha para la velocidad y las tácticas de emboscada. Vive en las dunas de arena donde se entierra bajo la superficie, esperando a que se acerque una presa. En cuanto algo se acerca demasiado, emerge de la arena en un instante, atrapando a su víctima antes de que se dé cuenta. A diferencia de algunas de las tarántulas más grandes, Cervalus arabaensis no depende de la fuerza bruta. Utiliza agilidad, precisión y velocidad. Sus patas son largas y poderosas, lo que le permite moverse rápidamente por la arena suelta, una habilidad que pocas arañas dominan. A pesar de su tamaño, esta araña sigue siendo en gran parte desconocida para el público. Su hábitat en las regiones desérticas de Israel y Jordania lo mantiene alejado de la interacción humana, lo que lo convierte en un hallazgo poco común. Pero algo está claro: cuando se trata de sobrevivir en algunos de los entornos más hostiles de la Tierra, el Cervalus arabaensis es un verdadero campeón. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué araña te asustó más. Para más información útil, mira otros videos.